173. Licenciada, ¿Ah? en el 22. Sí, llegamos hasta el 22, donde nosotros vimos que no incurre en responsabilidad penal quien con acciones u omisiones ilícitas, poniendo en ella la debida diligencia, produzca un resultado por mero daño, ¿verdad? Que sea accidente. Bueno, jóvenes, por favor ayúdenme con el artículo, el capítulo 3 de las causas que eximen de responsabilidad penal. Las causas de inimputabilidad, por favor. Artículo 23. No es imputable el menor de edad. Segundo, quien en el momento de la acción o omisión no posea a causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardado o de trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente. Bueno, aquí lo que vamos a decir es, por eso cuando una persona se presenta ante un juez que lo lleva a la policía a través de esta parte policial o prevención policial, o hay una denuncia, lo primero que hace el juez es imputarle el hecho, o sea, decirle qué norma es la que ha transgredido y qué es lo que ha ocasionado que él esté enfrente del juez. Por eso dice, no es imputable, o sea, no se le puede imputar ninguna causa que niña bonita deje estarse pintando las uñas, que me Irene ahí que me distrae, por favor, mejor hágalo después. Entonces, no se puede imputar, no se le puede describir esa causa que constituye un ilícito a una persona que sea menor de edad. Por eso vamos a ver nosotros más adelante que hay una ley especial que nosotros mirábamos un poquito la vez pasada, que es a los transgresores, ¿verdad? Que son personas que no tienen todavía los 18 años de edad, ¿verdad? Entonces es una ley especial, ¿verdad? Los transgresores de la ley penal, porque no tienen 18 años. Y también dice quien, de alguna manera, cuando esté bajo alguna persona que no tenga la capacidad especial, ¿verdad? Que la persona tenga problemas con que esté pasando por un trastorno mental o porque de alguna manera transitoria o porque ha perdido esa capacidad, ¿verdad? Entonces tampoco se le puede imputar un hecho. El artículo 24, jóvenes, las causas de justificación. Artículo 24. Son causas de justificación. Legítima defensa. Primero, quien con obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes. A. Agresión ilegítima. B. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. C. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretenda entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias. Si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. El requisito previsto en el literal C no es necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes dentro de los grados de ley. Si su cónyuge o concubinario
de sus padres o hijos adoptivos siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. Bueno, cuando se habla de las causas de justificación, jóvenes, recordémonos que no es solo el estado, es la legítima defensa, el estado de necesidad, ¿verdad? También es el legítimo ejercicio de un derecho. Son las causas de justificación, son tres, se dividen en tres. Pero ahora estamos viendo la legítima defensa. Cuando nos habla de que tiene que haber una agresión, se nos dice que de alguna manera la persona que es la que va a... se está siendo imputada en ese caso como que es el sujeto activo de la agresión, tiene que haber esperado que haya una agresión anterior legítima, ¿verdad? Y legítima que esa persona haya puesto en riesgo a él, a su familia, a sus bienes, ¿verdad? Y la racionalidad, que si la otra persona lo amenazó con un cuchillo, con un arma blanca, también él responda con un arma blanca. Si lo agredió con una pistola, tiene que ser con otra pistola, pero no con una AK-47, ¿verdad? Sigamos, jóvenes, por favor. ¿Qué número es? 25, 26. 25. ¿Quién nos puede ayudar con el artículo 25, las causas de inculpabilidad? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Artículo 25 del Código Penal dice, son causas de inculpabilidad. Miedo invencible. Ejecutar el hecho impulsado por medio invencible de un daño igual o mayor o inminente, según las circunstancias. Fuerza exterior. Ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible directamente empleada sobre él. Error. Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la agresión sea en proporción al riesgo supuesto. Obediencia de vida. Ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida, sin perjuicio, responsabilidad correspondiente a quien lo ha ordenado. La obediencia se considera debida cuando reúna las siguientes condiciones: que haya de quien ordena y quien ejecuta el acto, que se dicte dentro del ámbito de las atribuciones de quien la emite y esté revestida de las formalidades legales. En la literal se dice que la legalidad del mandato no sea manifiesta, y por último dice omisión justificada. En omisión, hallándose impedido de actuar por causa legítima es superable. Eso es lo que describe el artículo 25 de la ley penal. Primero les va a hablar, ¿verdad?, del miedo invencible, de la fuerza exterior, del error, de la obediencia debida y de la omisión justificada. Cuando vamos a hablar del miedo invencible, él dice una circunstancia que paralice a la persona, que sea capaz, pues, de inmovilizarla y de pensar que viene daño sobre ella, ¿verdad? La fuerza exterior, ¿verdad? Que aquella persona se vaya contra él de tal manera que se sienta amenazado, ¿verdad? Que está empleando fuerza brutal contra él. El error es cuando quieren matar a X, pero se va contra otra persona, ¿verdad?
de alguna manera contra otra persona siempre que el riesgo sea proporcional, o sea, que no vaya de alguna manera a poner en riesgo a otras personas. La obediencia debida, aquí es interesante, jóvenes, porque en base a este artículo 25 de la fuerza de las causas de inculpabilidad, de la obediencia debida es que es el artículo donde parte de las personas que trabajan en la milicia, militares, la Policía Nacional Civil, si Lorena Castro nos hace favor de apagar su micrófono, por favor. Que nos hiciera favor de apagar su micrófono. Gracias. Entonces ellos alegan, o la defensa dice, no somos culpables de lo que pasó en el conflicto armado interno o de lo que ha pasado a través de la historia en los temas de imputaciones de hechos criminales, porque de alguna manera nosotros actuamos bajo las órdenes que nos daban otras personas que tenían mayor jerarquía que nosotros, por lo tanto no somos culpables. Pero recordémonos que aquí, tanto con los temas de genocidio, tanto con los temas que se consideran de lesa humanidad o de desapariciones forzadas, se ha considerado que nadie puede aceptar órdenes manifiestamente ilegales y que por lo tanto a ellos no se les puede tomar dentro de este artículo y que son responsables de las incidencias que han cometido criminales. Quien tenga que hacer una acción por omisión, ¿verdad? Y justificada es cuando de alguna manera dice haya una causa pues que sea legítima, ¿verdad? Por ejemplo, el salvavidas no pudo salvar a la persona porque de alguna manera no pudo llegar a tiempo, ¿verdad? Porque recordémonos que para llegar al mar se necesitaba un vehículo y esta persona no poseía, por así decirlo, ¿verdad? Jóvenes, voy a pedirles unos 3 minutos, por favor. Ahorita me incorporo. Pido disculpas, es que este ojo me empezó a llorar. Continuemos, jóvenes. Licenciada, en el artículo anteriormente leído, aplica, por ejemplo, a un agente de seguridad que tiene, por orden de quien él resguarda, le dice, tiene que alzar su arma y en el forcejeo y todo, mata a una persona, ¿le aplica este artículo? Disculpe. Mire, por eso yo les decía que la obediencia debida, que es a la que nos hacemos referencia, es bien difícil. Porque todas las personas que tienen la seguridad nacional, como la Policía Nacional Civil, el Ejército, ellos dicen que en algún momento ellos actúan bajo esa orden de superioridad, que ellos tienen un comisario, tienen una teniente o un coronel, dependiendo de dónde se encuentren, y obedecen órdenes, porque hay que reconocer que parte de estas personas que trabajan en la seguridad nacional es obedecer, es el principio de lo que a ellos les mandan. Pero recordémonos aquí que según la Constitución Política de la República de Guatemala, que le voy a pedir a alguien ahí que sea bien pilas, que me haga favor de ubicarme el artículo, dice que ninguna persona está obligada a aceptar órdenes que sean, ¿qué? Que sean, ¿qué, jóvenes? ¿Ah? ¿Están basadas en la ley? Que sean manifiestamente ilegales. A ver, ubíquenme ahí el artículo, porfa, aquí tengo la... Artículo 5, libertad de acción. Ahí estamos, ubiquémoslo, porfa. Leámoslo.
Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en la ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Excelente. Entonces, jóvenes, por eso es un poco cuestionable que yo le diga que un agente de la seguridad pueda hacer uso de esa obediencia debida. Es bien difícil que se la vayan a aceptar por ese artículo constitucional que dice que yo tengo una libertad al actuar y que si me piden algo ilegal, no tengo que hacerlo. ¿Alguna otra pregunta ahí, jóvenes? Solamente, licenciada, gracias. Muy amable. Gracias. Continuemos, por favor, jóvenes, con el 26. Licenciada, buenas tardes. Sí, sí le escucho. Perdóname, yo tenía duda con respecto a, por ejemplo, los menores de edad que están en conflicto con la ley. Se supone de que cuando un menor de edad entra, por ejemplo, es abusado y todo eso, la PGN entra como defensora de ese menor de edad. Ahora, si ese menor de edad está metido en problemas o delitos, ¿la PGN también entra a defenderlo o en este caso no? No. El Instituto de la Defensa Pública Penal ya tiene una unidad de defensores para los jóvenes en conflicto con la ley penal. Recordémonos que la Procuraduría General de la Nación va a resguardar los derechos de los menores que han sido vulnerados. Por ejemplo, un niño fue abusado sexualmente, entonces por parte del Estado va a defenderlo la Procuraduría General de la Nación, pero no si este menor es el que está sindicado de haber cometido o transgredido la ley penal. Por eso son jóvenes transgresores de la ley penal o jóvenes en conflicto con la ley penal. Si están en conflicto y ellos son los sujetos activos, es la defensa pública penal la que los va a defender, jóvenes. Sí, está claro. Licenciada, buenas tardes. Una pregunta. Siempre con respecto a los jóvenes que están en conflicto con la ley penal, una vez, toda vez ellos ya tengan 18 años más un día, ¿son juzgados como adultos o aún son juzgados como menores? 18 años. Más un día, creo yo que es el que estipula la ley. Si él tiene 18 años, ya no es joven en conflicto con la ley penal. Antes de cumplirlos, por ejemplo, tiene 17 años y 300 días. Aunque le falte 65, aunque tenga 17 años, 364 días, todavía es joven en conflicto porque no ha cumplido los 18. Pero cuando él cumple los 18 años, ya no es joven en conflicto con la ley penal. Se le juzga como un mayor. Gracias, licenciada. Para servirle. Continuemos, jóvenes, por favor. Continuemos, jóvenes, por favor. Artículo 26. Son circunstancias atenuantes, inferioridad psíquica, las condiciones determinadas por circunstancias orgánicas o patológicas que disminuyan sin excluir la capacidad de comprender o de querer del sujeto. Exceso de las causas de justificación. El exceso de las causas
El exceso de los límites establecidos en las causas de justificación. Estado emotivo. Obrar el delincuente por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido, arrebatado u obsesión. Arrepentimiento eficaz. Si el delincuente ha procurado con celo reparar el daño causado o impedir sus ulteriores perniciosas o consecuencias. Reparación del perjuicio. Si el delincuente, a criterio del tribunal, ha reparado, restituido e indemnizado adecuada y satisfactoriamente el daño causado antes de dictarse sentencia. Preterintencionalidad. No haber tenido intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Presentación a la autoridad. Si pudiendo el imputado eludir la acción de la justicia por fuga u otro medio idóneo, se ha presentado voluntariamente a la autoridad. Confesión espontánea. La confesión del procesado si lo hubiera prestado en su primera declaración. Ignorancia. La falta de ilustración dada la naturaleza del delito en cuanto haya influido en su ejecución. Dificultad de prever. En los delitos culposos, causar el resultado dañoso en circunstancias que lo hacían muy improbable o difícil de prever. Provocación o amenaza. Haber precedido inmediatamente de parte del ofendido provocación o amenaza en proporción al delito. Vindicación de ofensas. Haber ejecutado el hecho en vindicación próxima de una ofensa grave causada al autor del delito, su cónyuge, su concubinario, sus parientes dentro de los grados de la ley, sus adoptantes o a sus adoptados. Se entiende por vindicación próxima la que se ejerce consecutivamente a la ofensa o cuando no ha habido el tiempo necesario para la reflexión. Inculpabilidad incompleta, las expresadas en el artículo 25 cuando no concurran los requisitos necesarios para excluir la responsabilidad en los respectivos casos. Atenuante por analogía. Cualquier otra circunstancia de igual entidad y análoga a las anteriores. ¿Para qué sirven entonces las circunstancias atenuantes? Las circunstancias atenuantes, miren, antes se hablaba de que a la hora de calificar la pena, cuando la persona era culpable, porque ven que uno de los establecidos entre estos atenuantes es la confesión espontánea dentro de los muchos que hay en el artículo 26 del Código Penal. Las causas atenuantes nos van a servir para que cuando se gradúe la pena sea atenuada. Decía antes un juez que había que hacer un relojito cuando se declaraba culpable a una persona, porque recordémonos que las penas van a quien cometiera el delito de homicidio, se le impondrá una pena de ¿cuánto a cuánto, jóvenes? Miren el 123. De 15 a 40. Para eso sirven las causas atenuantes, para imponer la menor pena de prisión posible, porque la persona de alguna manera se arrepintió, porque la persona tuvo una provocación o una amenaza, porque se presentó espontáneamente ante la autoridad, o porque también hizo una confesión en su primera declaración. Vamos con el artículo 27, jóvenes. Solo para poner aquí una llamadita. ¿Cómo fue que dijo atenuantes? ¿Es que para minorar la pena o para, cómo dijo? Disculpe. Menguar, para que sea más baja, para tener la menor pena, como se va a graduar de 15 a 40 años en un homicidio. Digamos que el juez, cuando mire todas las causas atenuantes, le va a calificar que la persona prestó una declaración espontánea, se confesó, no huyó,
tuvo una provocación y todo eso va a menguar su calificación de la pena. Para eso sí, para bajar la pena. Ahora el artículo 27. Artículo 27. Son circunstancias agravantes, motivos fútiles o abyectos. Haber obrado el delincuente por motivos fútiles o abyectos. Alevosía. Ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando se comete el delito empleando medios, modos o formas que tienen directa o especialmente a asegurar su ejecución, sin riesgo que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido, o cuando éste, por sus condiciones personales o por circunstancias en que se encuentre, no pueda prevenir, evitar el hecho o defenderse. Premeditación. Obrar con premeditación conocida. Hay premeditación conocida cuando se demuestra que los actos externos realizados revelan que la idea del delito surgió en la mente de su autor, con anterioridad suficiente a su ejecución para organizarlo, deliberarlo o planearlo, y que en el tiempo que medio entre el propósito y su realización, preparó y la ejecutó fría y reflexivamente. Medios agravantes peligrosos. Ejecutar el hecho por medio de explosivos, gases perjudiciales, inundación, incendio, envenenamiento, narcótico, variamiento de nave, accidente de aviación, avería causada o propósito, descarrilamiento, alteración del orden público o por cualquier otro medio idóneo para ocasionar estragos de carácter general. Sí, es bastante. Aprovechamiento de calamidad. Aprovechar para la ejecución del delito que ocurra o haya ocurrido un ciclo, terremoto, inundación, naufragio, incendio, descarrilamiento, accidente de tránsito de cualquier clase, explosión, alteración del orden público o cualquier otro estrago o calamidad pública. Abuso de superioridad. Abusar de superioridad física o mental o emplear medios que debiliten la defensa de la víctima. Ensañamiento. Aumentar deliberadamente los efectos del delito, causando otros innecesarios para su realización o emplear medios que añadan la ignominia a la acción delictual. Preparación para la fuga. Ejecutar el hecho empleado, vehículo o cualquier medio, modo o forma que asegure la fuga del delincuente. Artificio para realizar el delito. Cometer el delito empleado astucia, fraude, disfraz o cualquier otro engaño suficiente para facilitar la ejecución del delito u ocultar la identidad del delincuente. Cooperación de menores de edad. Cometer el delito utilizando la participación o ayuda de personas menores de edad. Intereses lucrativos. Cometer el delito mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria. Abuso de autoridad. Prevalerse el delincuente de su carácter público o del poder inherente al cargo, oficio, ministerio o profesión, o cometerlo haciendo uso de funciones que anteriormente hubiere tenido. Auxilio de gente armada. Ejecutar el delito con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad. Cuadrilla. Ejecutar el delito en cuadrilla. Hay cuadrilla cuando ocurre a la comisión del delito más de 3 personas armadas. Nocturnidad y despoblado. Ejecutar el delito de noche o en despoblado, ya sea que se elija o se aproveche una u otra circunstancia según la naturaleza y accidentes del hecho.
Menosprecio de autoridad. Ejecutar el delito con ofensa o menosprecio de la autoridad pública o en el lugar en que éste esté ejerciendo sus funciones. Embriaguez. Embriaguez, el delincuente o intoxicarse deliberadamente para ejecutar el delito. Menosprecio al ofendido. Ejecutar el hecho con desprecio de la edad avanzada o de la niñez, del sexo, de la enfermedad o de la condición de incapacidad física o penuria económica del ofendido, según la naturaleza y accidentes del hecho. Vinculación con otro delito. Ejecutar el delito para preparar, facilitar, consumar o ocultar otro delito o para impedir su descubrimiento. Menosprecio del lugar. Ejecutar el delito en la morada del ofendido cuando éste no haya provocado el suceso. Facilidades de prever. En los delitos culposos, haber ocasionado el resultado dañoso en circunstancias que lo hacían muy probable o fácilmente previsible. Uso de medios publicitarios. Ejecutar el hecho por medio de la imprenta, grabado, cuadros expuestos al público, cinematógrafo, proyecciones luminosas, radio, telégrafo, teléfono, televisión o cualquier otro medio de alta difusión. Reincidencia. La da ser reincidente el reo. Le da ser reincidente al reo, perdón. Es reincidente quien comete un nuevo delito después de haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por un delito anterior cometido en el país o en el extranjero, haya o no cumplido la pena. Habitualidad. La de ser el reo delincuente habitual. Se declarará delincuente habitual a quien, habiendo sido condenado por más de 2 delitos anteriores, cometiere otro u otros en Guatemala o fuera de ella, hubiere o no cumplido las penas. El delincuente habitual será sancionado con el doble de la pena. Si los atenuantes nos van a servir para menguar la pena, ¿para qué nos van a servir los agravantes? Para hundirlo más en la cárcel. Sí, nos van a servir para que a la hora que el juez vaya a ponderar, o el tribunal en su caso, vaya a dictar la sentencia, pues va a agravar la pena, la va a poner, si el menor es 15 años, le va a poner 20, dependiendo, ¿verdad? Si hubo un menosprecio del lugar, de la víctima, si hubo una facilidad de los medios para ocasionar el delito. Aquí hay algo también bien interesante, que es la reincidencia. Ustedes escucharon que el compañero que leyó dijo que se necesitaban características especiales para que se dé esa reincidencia, de la que habla el numeral 23 de las agravantes. Y aquí es bien particular porque para que exista la reincidencia tiene que ser del mismo delito. Si se le condenó por violación, se le tiene que volver a juzgar para que sea reincidente. ¿Por qué, jóvenes? Violación. Por violación. Pero si no es el mismo delito, no se puede dar la reincidencia. ¿Vieron? La habitualidad, ¿verdad? De alguna manera dice que es aquel delincuente que siempre, pues habitualmente se dedica a delinquir, ¿verdad? Ayer entró por robar, hoy entró por violación, mañana entra por hurto. Es una persona que habitualmente su modo de vida es incidir su conducta en transgresión de normas. Pero lo más importante, jóvenes, que no pueden olvidar que los agravantes sirven para imponer más años de pena. Los atenuantes es para
quitar para llegar hasta la pena mínima, ¿verdad? Y no poner una máxima. Ahora perdón, Lick, ¿Cuál sería ahora, la diferencia entre residencia y habitualidad, licenciada? Disculpe. Cuando se habla de reincidencia, dijimos que es el mismo delito, que ya fue condenado por violación y vuelve a cometer otra violación, es reincidente. Pero habitualmente entra por robo, mañana cometió un hurto, pasado mató, otro día cometió una estafa mediante cheque, después cometió una desaparición forzada. Habitualmente su vida no es trabajar, sino que siempre va a ser ¿qué? Cometer hechos o hacer acciones que transgreden la ley penal. A ver, el compañero, ¿qué nos quería decir? Hola. perdón, Lick, es que se me había olvidado. Entonces quiere decir que en la mayoría de delitos siempre hay agravantes y es lo que la defensa busca para poder primero llegar a proceso y después completar su petición y que haya una sentencia condenatoria. Pero entonces no es lo que busca la defensa, es lo que busca ¿quién? El Ministerio Público sería los demandantes. Perdón. El Ministerio Público, así es. Bueno, jóvenes, nos vamos a quedar ahí y nos miramos primero Dios el martes y el martes de la otra semana vamos a definir qué días tenemos feriado, por favor. De acuerdo, licenciada. Tenga buena tarde. Y disculpen, pero es que me está lastimando la pantalla. El martes entonces nos miramos.